Hola amigos, bienvenidos al capítulo 12. Muy bien, hasta 1945 hemos visto lo que viene sucediendo a partir del 1900, a partir de comienzos del siglo XX. Hay un poder muy concentrado, pequeño en cantidad, pero muy poderoso, que reside básicamente en Estados Unidos. Ese poder es el que propicia y el que empuja en todo momento a los negocios financieros. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del aparato que hace el negocio financiero, que son los bancos, y en especial son los dueños del banco más importante del mundo, que es la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. Son los que tienen la potestad de imprimir los billetes. Ni siquiera el presidente puede intervenir en eso. La economía monetaria de Estados Unidos y por ende la economía monetaria del mundo está manejada por esas pocas personas muy poderosas y le diría hasta casi no muy conocidas en algunos casos. No muy conocidas para el común de la gente, ¿no? Si uno se pone a investigar un poco, hasta se encuentran los nombres y se encuentran las historias de estas personas. No tendría nada de malo que una persona tenga dinero y poder si lo ha logrado trabajando y lo sabe ejercer bien. Pero cuando para ganar dinero o para tener poder uno hace cosas que lastiman a los demás, que dañan a la integridad física de las personas o a la integridad psicológica y muchos otros daños, ¿no es cierto? Daños materiales. Uno quizá no muere, pero puede perder la casa, puede perder familiares, puede sufrir ahorcamientos económicos que le hacen estar mal y de hecho estar mal con su familia y sus seres queridos. Todas esas cosas que han hecho tanto daño, en muchos casos han sido empujados y fomentados por estos poderes, por este poder financiero, que si bien tenía una razón de ser a inicios, cuando empieza el capital productivo a funcionar después de la revolución industrial, los burgueses empiezan a invertir y son los, los que empiezan a tener las primeras fábricas. Nace también el capital financiero junto al capital productivo. Esos burgueses que hoy son los capitalistas o los grandes empresarios que hoy tienen las empresas, algunos de ellos se han dedicado al capital financiero. Repito, no está mal invertir financieramente, de hecho tiene que existir porque el capital financiero que ayuda al capital productivo a, valga la redundancia, a financiarse, a adquirir dinero para con ese dinero líquido adquirido en mano poder ampliar su empresa o hacer nuevos proyectos para producir más, ganar más y a su vez dar más trabajo y beneficiar a su país con los impuestos. El capital productivo lo tenemos bien catalogado, siempre con los controles necesarios que tiene que tener. Porque si a un capitalista uno lo deja hacer lo que quiere, él va a pretender llenarse de plata a él. Y muy pocos son los que tienen ese concepto solidario de que alrededor de él tiene que generar una especie de, podríamos decir, de ecosistema sano y bueno para que toda esa pequeña sociedad viva mejor. Son muy pocos los capitales que apuntan a eso. No digamos que ninguno, porque seríamos muy injustos, pero son muy pocos los capitales que sin un control férreo del Estado propician una economía digna y próspera para todos sus trabajadores. Muy bien, pero volvamos al capital financiero, que es lo que nos atañe, que es donde va a girar todo este tutorial que estamos viendo, porque ahí radica el problema. Ahí radica todos los males que ha tenido el mundo y todos los males que ha tenido Latinoamérica y específicamente nuestro país, Argentina. El capital financiero. Volvemos a repetir, es algo que en teoría tendría que funcionar perfectamente junto al capital productivo y no es malo de por sí. Lo han convertido en algo malo. Lo han convertido en una herramienta dañina. Una herramienta que para ganar dinero
ha hecho primero desastres y asfixias en muchos países. Muy bien, habíamos hecho un paneo entre 1900 y 1945, había pasado la Primera Guerra Mundial, habían pasado luego la crisis del año 29 con la consiguiente depresión económica que afectó a todo el mundo, y habíamos llegado a 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sin más prólogo, vamos a ver qué es lo que sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial y qué disputa comienza en ese momento. Empieza un mundo distinto, empiezan muchos intereses y se ponen en juego en distintos tableros, en distintos países del mundo. Ninguna guerra va a ser ni en Estados Unidos ni en Rusia. Van a haber muchas guerras en distintos lugares del mundo, pero que van a enfrentar a estos dos poderosos. Pero veamos que nos los cuente un poco este breve resumen y después haremos la conclusión final. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong
Se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín, y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Bueno, muy bien. Alemania había perdido la guerra y los aliados, Francia, Inglaterra, con la ayuda de Estados Unidos, a lo último, por un lado, y Rusia, por el otro, habían sido los triunfadores. 2 países, Estados Unidos y Rusia, totalmente opuestos en su filosofía de cómo debería ser una sociedad, y por sobre todas las cosas, totalmente opuestos en el pensamiento de cómo debe ser también la economía de un país. El formato político, el formato económico y social de lo que pretendía Rusia que debería ser, se encontraba diametralmente opuesto a lo que proponía Estados Unidos. Estados Unidos, con las
ideas liberales surgidas en la Inglaterra de la Revolución Industrial, encarnada por John Locke, se oponían a lo que pensaba Rusia, por sobre todas las cosas, la revolución bolchevique llevada a cabo por Lenin y Trotsky, que ellos proponían el comunismo. Entonces empezaba una nueva guerra, si se quiere, más silenciosa, que iba a enfrentar a esos dos modelos, capitalismo o liberalismo contra el comunismo. Esto, si bien se llamó Guerra Fría, porque no hubo enfrentamiento bélico entre estos dos países, sí tuvo guerras, como cuenta ahí la historia, en otros países. O sea, se usaban como un tablero de ajedrez donde se disputaban los dos grandes, jugaban esa partida, pero dentro de un tablero que no era su país. Ahí escuchamos que hubo guerras en Vietnam, donde quedó dividida, Camboya, Corea. Bueno, hay muchos ejemplos donde esta Guerra Fría también se llevó a cabo en Latinoamérica, en Cuba, en Centroamérica también, en muchos lugares donde, ¿qué pasaba? Estas dos ideologías se oponían de tal manera que una tenía miedo que la otra invadiera los países. Entonces cada una controlaba a sus países más cercanos, en su territorio, digamos, físicamente más cercano. A nosotros, por cercanía, lógicamente, nos tocó que Estados Unidos fuera el que, entre comillas, ¿no es cierto?, nos protegiera de que no entrara Rusia, y a los países que luego formaron la Unión Soviética, Rusia se encargaba de que no entrara el capitalismo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Las dos son exageraciones. Me parece que el mundo actual, los países que le ha ido mejor son los que han encontrado un cierto equilibrio entre los dos modelos. Venció el capitalismo, eso es obvio, el mismo resumen lo cuenta. Allá por el año 89 cae el muro de Berlín, que vendría a ser lo más simbólico de la caída de lo que es el comunismo en el mundo, aunque algunos países quedaron. China aguantó un tiempo más como China comunista, pero si bien uno la observa ahora, no es un comunismo cerrado, al contrario. China es un país muy capitalista hoy en día, comercia con todos los países del mundo, y lo único que quedaría más parecido podría ser Cuba. Todo el resto del mundo son países, Corea del Norte, por ejemplo, los demás son países capitalistas, o sea que el capitalismo venció sobre el comunismo. Ahora, ¿esto quiere decir que haya sido mejor? No, posiblemente tiene una mejor propaganda. Del lado del capitalismo están los poderosos. Los muy poquitos poderosos del mundo son los que proponen el capitalismo y por lo tanto son los dueños del aparato propagandístico y siempre lo van a vender mejor. Los dos modelos tienen cosas que se podían rescatar, buenas, y los dos modelos tienen cosas malas y que han lastimado y quebrado sociedades. Entonces entendemos que un mix de las dos cosas podría ser la solución, viendo por lo menos objetivamente los países que han podido progresar, los países del primer mundo. Siempre hago referencia a los países nórdicos, hago referencia a Holanda, hago referencia a Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. Son países que uno los nota como que nunca hay noticias de esos países, noticias en cuanto a guerras, noticias malas, feas, no hay. Y cuando uno investiga un poco o escucha gente que ha estado, habla de que hay un gran orden y que la sociedad vive bien. Bueno, esos no son países totalmente capitalistas. Son países donde hay, si bien capitales, hay un Estado muy presente que los controla. Incluso los países europeos, Alemania, si bien defiende y cuida su capital, también tiene un Estado que cuida su economía interna, cuida sus capitales y pone aranceles a algunos capitales que vienen de afuera para no destruir su economía. Entonces, ¿qué hay ahí? No hay un Estado que mira para otro lado, hay un Estado presente que protege un poco a los capitales
propios, pero también les exige, con los impuestos que tienen que pagar, es una especie de árbitro el Estado. Entonces, eso muestra un mix. ¿Tiene que existir el capitalismo? Sí, tiene que existir el capitalismo, porque el capitalismo, bien utilizado y bien controlado, es una buena herramienta para que los países crezcan y para que las sociedades reciban sueldos dignos y vivan dignamente. Pero tiene que estar ese tutor, que es el Estado, controlando. Los que proponen que los estados sean chicos y que no intervengan, nos están poniendo la soga al cuello. Recuerden siempre eso. Seguimos con comunismo y capitalismo. Vence el capitalismo, como decíamos, después de muchos años de lo que se llamó Guerra Fría. Detrás de ese capitalismo, ¿quiénes estaban? Estaban los de siempre, los que venimos hablando. El capital productivo, pero por sobre todo el capital financiero, que cada vez crece más y de una forma totalmente desmedida a la que ya nadie puede controlar, que es lo que sigue sucediendo en nuestros días. Durante estos años que van a pasar ahora, a partir de 1945, han sucedido hechos ya que se han magnificado, digamos, ¿no? Ahí uno empieza a observar en todos estos años, a partir del 1945, cómo se ha desmadrado. El capital financiero ha hecho ya cualquier cosa para obtener beneficios. Entre esas cosas, ha puesto gobiernos militares que han masacrado gente en países, todo para controlar que el comunismo no se les meta. Y el capital financiero ha propiciado todo eso, porque en todos los países donde ha puesto gobiernos militares también ha dado créditos. Y en los momentos que no estuvieron los gobiernos militares y han estado gobiernos democráticos, se ha encargado de que algunos gobiernos democráticos también tomen préstamos de parte de ellos y por lo cual han ganado muchas ganancias. Pero eso lo iremos viendo en los próximos videos, pero creo que la idea ya se tiene que ir redondeando. ¿Dónde está el foco del problema? Una herramienta que se llama el capital financiero, que está siendo tan mal usada de hace unos años, que lleva a la consecuencia de que muy poquitos ganen muchísimo dinero a cuesta del dolor, el sacrificio, el sufrimiento y la muerte de muchísima gente. No es exagerado, los videos lo han estado contando y lo van a seguir contando en los próximos videos. Pero las cosas se van a poner peores en toda Latinoamérica, que es la parte que quedó al cuidado de Estados Unidos. Al cuidado, entre comillas. El cuidado era que no se meta Rusia y había que hacerlo de la manera que sea, sin importar la vida humana, como en las características de estos poderosos que residen en Estados Unidos, son los dueños de la Fed y de ahí comandan la economía del mundo. Y los que han querido oponerse la han pasado muy mal, cosa que veremos en los próximos capítulos. Nos vemos y si han llegado hasta acá es porque el tema más o menos les ha interesado y lo he tratado de hacer lo más didáctico posible. Muchísimas gracias.